Tardes, mis queridos amigos, compañeros, colegas y otras personas que se van acercando progresivamente a este espacio donde conversamos, discutimos, eh, procesamos distintas informaciones acerca de cómo vivir cada vez mejor y mejor. Este, como hemos venido diciendo, este es el en vivo número 72 desde que iniciamos estas conversaciones con las personas que se vayan sumando y con el correr del tiempo iniciamos formalmente estas conversaciones a partir de la aparición de la pandemia COVID y se ha ido transformando con el tiempo, en la medida que las cosas han ido sucediendo, en una apertura a conversar acerca de aquellas distintas cosas de la vida que tienen un impacto importante sobre nuestro estilo y calidad de vida y que puede determinar el camino de cada vez vivir mejor y mejor o el camino de estarnos dando tropiezos con la vida porque no tenemos a mano las herramientas necesarias para superar cualquier obstáculo que se pueda presentar. Por aquí déjenme saludar un poco. Ok. Eh, Bienvenida Natalia, como de costumbre, Natalia de temprano se incorpora a estas conversaciones, ¿no? Y siempre pues mirando y observando estas cosas, analizándolas y buscando convergencia, más que las divergencias, buscando las convergencias para construir un modelo que nos sirva de guía inequívoca para esa finalidad de vivir con felicidad, para vivir con salud, para vivir con prosperidad, para vivir con productividad. Eh, y el tema de hoy es un tema sumamente interesante porque es un tema que todavía crea muchas diferencias y muchas apreciaciones, a veces hasta un poco absurdas, ¿no? Con respecto al papel que juega lo genético, es decir, lo que recibimos de generaciones anteriores a través de nuestros genes y lo que vamos viviendo en cada una de nuestras vidas, en cada una de las experiencias que vamos acumulando y que vamos viviendo cada uno de nosotros en el transcurrir del tiempo, ¿no? Un gran abrazo para Maigualida, que está incorporándose, y para mi cuñado Fernando, que oye, qué bueno que pudiste entrar desde el comienzo, ¿no? Que pudiste entrar desde el comienzo porque siempre tiene actividades a las mismas horas en que estamos nosotros acá en vivo, ¿no? Sin embargo, recuerden siempre que esto queda colgado allí, tanto en Facebook como en Instagram, y por lo tanto puede ser compartido, puede ser visto, puede ser criticado, puede ser comentado, puede ser divulgado también, ¿no? Siempre le pido a las personas que si creen que esta información es útil, que si que descubren que es una información que pueda ser realmente valiosa para otras personas que ustedes conozcan, pues envíenselo. Y así como también tenemos algunas personas que lo están traduciendo a otro idioma para también alcanzar a personas que están en otras subculturas, en otras culturas diferentes de la nuestra, ¿no? Un gran abrazo para Omidres, mi gran colega y mano derecha en todo esto que estamos haciendo de medicina ultramoderna, de saludología, de esta apertura en el siglo XXI que ha estado tan maravillosamente impactando nuestro estilo y calidad de vida
y que nos tiene también un poco asustados, y ya vamos a hablar de eso, asustados en términos de que nunca antes habíamos podido incidir tanto sobre el futuro de la naturaleza y el futuro nuestro también, como en estos momentos en los cuales ya podemos hacer manipulación genética, que ya podemos manejar todavía muy torpemente, y ahí hay un enorme peligro, manejar torpemente esa doble hélice maravillosa donde están incrustados toda la información que nosotros manejamos, toda la información de lo que somos capaces de realizar, tanto en un plano físico como en un plano social, como en un plano mental, como en un plano espiritual. ¿Mm? Y eso es parte del el gran drama que estamos viviendo, ¿no? El gran drama. Ahora, fíjense bien lo siguiente, ¿no? Seguramente ustedes han visto por allí discusiones y hipótesis que señalan que algo es genético o adquirido, y colocado de esa manera como una cosa opuesta a la otra, como si fueran cosas encontradas y diferentes, incluso divergentes. Ese problemita ha sido generado por un fenómeno histórico, por un fenómeno que tiene que ver con la manera como hemos ido pensando y entendiendo la vida a lo largo de la historia, particularmente desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista científico. Recordemos que filosofía es un término que significa amor por el saber, amor por el conocimiento, amor por la sabiduría. Eso es lo que significa filosofía, ¿ya? Y partiendo del arte de pensar, del arte de razonar, del arte de utilizar ese elemento de la inteligencia humana tan importantemente desarrollado en nosotros, que nos permite especular, que nos permite entender, que nos permite proponer nuevos planteamientos, ¿no? Por eso es que si vamos al fondo de eso, todos filosofamos, solo que algunos filosofan utilizando los recursos del largo camino del ser humano sobre la Tierra, largo para nosotros, cortísimo para la existencia, y aquellos que piensan sin tomar en cuenta esa historia. Allí hay un peligro, por supuesto. El gran peligro es aquella frase famosa que dice: quien ignora la historia está condenado a repetirla. Entonces, cuando uno oye una persona que, por ejemplo, no ha tenido una formación adecuada en la historia del pensamiento humano, ustedes ven que piensa como pensaban los más antiguos, como pensaban las personas que espontáneamente llegan a la vida. Es decir, ¿por qué ocurre eso? Porque nosotros tenemos un patrón genético, un patrón ya de proceder de cierta manera. Proceder de cierta manera. ¿Ya? Entonces, esta manera de proceder fue inicialmente, al comienzo, todo era filosofía, todo el campo del conocimiento era filosofía. A tal punto de que, fíjense, es interesante, hasta mediados, finales del siglo XIX, no se hablaba de la ciencia como algo separado de la filosofía, sino que las personas hablaban incluso de filosofía natural, o de filosofía jurídica, o de filosofía mística, como subespecialidades de ese conocer, de esas reglas fundamentales de cómo es que accedemos a las cosas. Pero en la medida en que se fue
superespecializando el conocimiento. Es decir, en la medida que las disciplinas se fueron separando también sus lenguajes. Y aquí está una gran clave, que es la separación de los lenguajes. ¿Qué significan las palabras según la disciplina que está desarrollando un conocimiento y que por lo tanto necesita crear términos nuevos para poder explicar cómo se inserta ese descubrimiento dentro de toda la estructura del conocimiento respectivo, ¿no? Por eso es que entonces la medicina desarrolla su propio lenguaje, el derecho desarrolla su propio lenguaje, la ingeniería desarrolla su propio lenguaje y así sucesivamente. El único factor común que hay detrás de todo esto es cierta epistemología hermenéutica que hace que tengamos traducciones de un elemento a otro y el lenguaje matemático. Y el lenguaje matemático que sí unifica esos distintos lenguajes y lo coloca en uno solo. Entonces las ecuaciones matemáticas por eso están en la base de todo conocimiento científico. Fíjense, entonces antes de Darwin, antes de que Darwin descubriese esa maravilla de la naturaleza que es que todo está conectado, todo se devuelve transformado para evolucionar permanentemente. Antes de eso se pensaba que cada cosa tenía una esencia y una particularidad que le daba un sentido a ese lenguaje propio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, decíamos que el derecho venía, ¿verdad?, de el pensar con justicia y equilibrio acerca de las manifestaciones humanas. ¿Ya? Y por ejemplo, la biología entendía que los animales eran una cosa independiente de las plantas, o eran independientes de las rocas, o eran independientes del viento, o eran independientes de la luz del sol, ¿no? Sino que cada cosa andaba por su lado, pues. Un poco como esa ilusión que nosotros tenemos de que nosotros creemos que andamos por nuestro lado. ¿Ya? Un abrazo acá para Narradora de Sueños. Y Natalia nos dice volver a escuchar su video, aprendo algo nuevo. Qué bueno, esa es la intención. Y un gran abrazo para Rocío, bienvenida. Sí. Entonces, fíjense, todas estas cosas fueron haciendo esa dispersión de lenguajes y cada vez más separados. ¿Por qué? Porque la búsqueda de los detalles que configuran un saber atrapó nuestra mentalidad. Entonces terminamos pensando que una cosa era uno, otra cosa eran los perros, otra cosa eran los árboles, otra cosa era la luz del sol. Y por lo tanto fuimos separando. Y eso ocurrió en el mundo de la biología y en el mundo de la medicina. Separamos lo genético de lo adquirido. Incluso todavía, en la mayoría de los estudios que ustedes ven, o los que son médicos, por ejemplo, como Mildred, o los que tienen la curiosidad de seguir investigaciones de este orden, van a ver que todavía se habla de que esta enfermedad es genética y esta no, esta es adquirida. Pues eso es un craso error. Eso es un gran error. ¿Por qué? Porque en realidad no son cosas separadas. Y ya vamos a ver por qué. El código genético, que cada vez aprendemos más, que como código podríamos decir es un diccionario guía del proceder de los organismos. El código genético es la fábrica de todo cuanto nosotros hacemos. Ahí está la fábrica, en ese ADN. Ese ADN combinado con el ARN, ¿no?
y por lo tanto da una marca, da una pauta de lo que se espera que ocurra. A nivel, si bajamos al nivel básico, si bajamos al nivel bioquímico, nos encontramos con que el ADN lo que hace es que gira instrucciones a la célula a través del ARN y a través de una serie de mensajeros para que construya lo que se llaman las proteínas, en principio. Que estas proteínas están formadas por aminoácidos que son partículas más chiquitas, como que yo diga, este es un aminoácido que se une con este otro y conforma ya, en la medida que se va formando una cadena, va formando cadenas cada vez más complejas hasta que llega a un nivel de proteína cuando tienen cierta cantidad de aminoácidos estructurados y combinados en una manera particular que hace que eso forma parte de los tejidos y forma parte de la energía que liberan para nosotros hacer cualquier cosa. Por ejemplo, para yo mover mi mano. Basta con que, por ejemplo, uno de estos aminoácidos gire de manera distinta para que ya no sea la misma información. O sea, no es la misma información si esto está así o si esto está así. Ya es una información totalmente diferente, ¿no? Con esto creo que es muy sencillo de mostrar. Esto no es la misma, el compuesto no es el mismo compuesto que este otro, ¿verdad? Tiene propiedades diferentes o que este otro. Entonces, dependiendo de cómo esa proteína se enrolla, ¿verdad? Para unirse a otros elementos del tejido, va a dar un resultado o va a dar otro. ¿Ya? Pero fíjense que en la base está lo que el código genético le dio como instrucción de qué tenía que hacer. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay alteraciones, por ejemplo, pueden ocurrir alteraciones y ya vamos a ver por qué pueden ocurrir esas alteraciones. Esas alteraciones pueden ocurrir por accidente, lo que llamamos una mutación, por ejemplo, o puede ocurrir por el tipo y calidad de relaciones que tiene con lo que ya está fabricado, con lo otro que anda por allí. ¿Ya? Entonces, ¿se va a encajar de esta manera o se va a encajar de esta otra manera con lo que ya estaba? A eso se le llama en el terreno de la investigación epigenética. Epigenética es entonces la disciplina o la rama de la biología que se encarga de estudiar esa relación entre lo que ya está y lo que el código genético está enviando como información. Y eso es una dinámica permanente. Y lo que ya está, ¿qué es? Lo que ya está es el ambiente. El ambiente primero, el ambiente celular. Pero si subimos a tejido, es el ambiente corporal. Y si subimos al cuerpo, es el ambiente externo. La calidad del aire, la calidad de los alimentos, la calidad de las conversaciones, la calidad de la luz. Todas esas cosas entonces empiezan a interactuar entre ellos. Genes y ambiente empiezan a interactuar para producir un resultado. Ahora fíjense, este es un concepto novedoso, revolucionario, que no ha penetrado en el mundo médico y en el mundo biológico con la suficiente fuerza como para que cambien el discurso. Y por eso es que siguen hablando, esto es genético, esto es adquirido, como dos cosas diferentes y como dos cosas opuestas. Incluso hay quienes se han dedicado a calcular el porcentaje de participación de una cosa y otra, ¿no? Es como que usted se ponga a calcular el porcentaje que cumple la gasolina en comparación con el motor para que el carro ruede. Entonces, si con este ejemplo simplifico un poco esto que
que tiene una complejidad enorme, ¿no? Pero lo que estoy tratando es de simplificar esta idea, en el sentido de que, por supuesto, si usted le pone gasolina de avión a un automóvil, ese automóvil va a volar, va a explotar. Va a explotar. Cuando usted le da el switch, ¡pum! ¿Por qué? Porque ese motor y el diseño del automóvil es para una gasolina de mucho más bajo octanaje, ¿no? En cambio, se lo pone en un avión y funciona perfectamente. Entonces, en nosotros ocurre lo mismo. Por ejemplo, nosotros recibimos información de nuestros antecesores, ¿verdad? Y es posible que tengamos dentro de nosotros información que viene desde el Big Bang, ¿ya? Pasando por todo el proceso evolutivo. Fíjense que, por ejemplo, eso en medicina uno lo ve clarito, ¿no? En lo que se llama embriología. Embriología, que es el estudio del desarrollo del bebé dentro del útero materno, ¿verdad? Podemos ver cómo va pasando por etapas, como primero es un pececito. Bueno, primero es una pelota amorfa. En la medida que se van reproduciendo las células y vamos apareciendo nosotros. Somos una pelota amorfa inicialmente, ¿no? Varias semanas somos una cosa amorfa allí y tal. Esa reproducción de células y esa especialización que van adquiriendo las distintas células, ¿verdad? Puede ser influida por el entorno, por ejemplo, por el entorno físico del útero materno, por el entorno psicológico, por el entorno social. ¿Cómo impacta a la madre? Por ejemplo, ya hay muchísimas investigaciones al respecto. Por ejemplo, una mujer que fuma, esto es muy importante, tomen en cuenta este detalle. Una mujer que es fumadora, por ejemplo, y deja de fumar, porque dice me voy a embarazar para dejar de fumar, y no fuma durante el periodo de embarazo, de todas maneras afecta el desarrollo, la multiplicación de esas células. Eso que es interesante. A tal punto que, por ejemplo, ya incluso va mucho más allá. El abuelo que fumaba, el abuelo fumaba, el hijo no fumó, el nieto puede recibir las afectaciones genéticas, ¿verdad? Epigenéticas sobre el curso de su vida, incluso puede llegar a desarrollar, por ejemplo, un cáncer de pulmón sin jamás jalar un cigarrillo, pero bastaría con que él pase por un lugar donde hay gente fumando y eso activaría la alteración que tuvieron los abuelos por haber sido fumadores. Entonces, fíjense el nivel de compromiso con la vida que nosotros tenemos, que nosotros heredamos y que continuamos, ¿no? Por eso, insisto, esta dicotomía genes-ambiente ya no tiene ningún sustento válido, ¿no? Por supuesto, hay alteraciones que son de tal penetrancia, así lo llamamos, de tal fuerza que el ambiente pierde, digamos, valor frente a esa carga genética. El ejemplo que les ponía, que si a un automóvil le ponemos gasolina de avión, pues va a reventar. Si nosotros tenemos un gen que es súper fuerte, súper penetrante, y entonces son las enfermedades que clásicamente se llamaban genéticas. Es decir, niños, por ejemplo, que nacían con malformaciones cardiovasculares. Aun cuando no está totalmente resuelto si eso fue algo que ocurrió en el transcurso de su desarrollo intrauterino. Pero pongamos por caso otra cosa mucho más frecuente, la especialidad de Omidre, ¿no? La diabetes. ¿Ya? Han sido ya identificados unos genes que son reconocidos como estos genes, cuando se combinan entre sí, como si fueran letras de una palabra, ¿verdad? Hacen que
mi manejo de la insulina sea un manejo torpe y por lo tanto esa insulina no puede agarrar el azúcar y meterla dentro de la célula, sino que la deja por allí flotando, ¿no? Acá, Sanando Juntos dice, se puede eludir la predisposición genética con hábitos saludables que rompa patrones dañinos, tanto física como psicológicamente, pienso. Me ayuda con esta idea, doctor. Sí, sí. Eh, efectivamente, la predisposición, no eludir, ¿ya? Porque ya el mecanismo está claro. El mecanismo genético es como una especie de acordeón. Se abre y se cierra constantemente. Entonces, epigenéticamente hay factores que abren los genes y hay factores que los cierran. Un poco como funciona la computadora, ¿no? 0 y 1. ¿Ya? A lo mejor hay medio aberturas, medio cerraduras. No lo sabemos, pero en principio, incluso para facilitar la comprensión, entendemos los investigadores que hay algo que cierra el gen y cuando cierra el gen no aparece. Es como si usted no toma una letra para construir una palabra, la letra no está en la palabra. Por ejemplo, si yo digo perro, ¿verdad? Para referirme a mi querida Martina, que está por aquí cerca, yo digo perro, yo estoy descartando la A. Es decir, la A no se abrió para yo decir perro. ¿Ya? No la tomé. ¿Mm? Entonces, igual podemos hacer con los genes. Y esto explica, por fin, la importancia de tener un estilo de vida, como nos está diciendo Sanando Juntos, ¿verdad? Hábitos saludables. ¿Cuáles son esos hábitos saludables? Los podemos agrupar alrededor de funciones, 6 funciones importantes, ¿no? Eso nosotros lo configuramos en la estrella de David, lo que llamamos la estrella de David. En primer lugar, ¿qué ingerimos de afuera? Recordemos que ese código genético está permanentemente trabajando. No es que nacimos y ya, salimos de la fábrica y ya no tiene que ver con nosotros. No, no, no. Ese código genético está permanentemente activo, por eso es que ya no lo podemos separar. Entonces, él está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando conexiones para construir las palabras que van a ser las que van a indicar haga esto o haga esto otro, ¿no? Por lo tanto, en esa interacción, nosotros tomamos la energía de fuera, como todo elemento toma la energía de afuera. Todos, todos. Eso es lo interesante, que fíjense, por ejemplo, nosotros decimos, no, el sol es una cosa que no tiene nada que ver conmigo. No, nosotros estamos vivos gracias a la energía del sol, gracias a esa cantidad de fotones que nos están permanentemente impactando nuestro mundo subatómico para producir átomos que van a producir moléculas, que van a producir proteínas, etcétera, etcétera. Igualmente, por ejemplo, nosotros estamos tomando en un nivel ya superior, estamos tomando oxígeno permanentemente, respirando. Si dejamos de respirar, ¿ya? Entonces, esa alimentación, ese tomar la energía de afuera es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque de afuera tomamos nutrientes, tóxicos y venenos. ¿Qué son nutrientes? Aquello que predispone a nuestros genes de salud a expresarse, a abrirse. ¿Ya? Esos son los nutrientes. El oxígeno, el agua, los alimentos, etc. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos son aquellas sustancias que tomamos del exterior y que tienen la propiedad de introducir dentro de nosotros elementos constituyentes. Elementos constituyentes. Por eso lo diferenciamos de las drogas, farmacológicamente hablando. ¿Ya?
eh, son compuestos nutritivos, son compuestos que ayudan entonces a que nuestro código genético fabrique las proteínas adecuadas para nosotros seguir construyendo piel, órganos, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, en ese baile, en ese juego de ping-pong entre el código genético y el ambiente, vamos co-creando entonces quiénes somos, cómo nos comportamos y cuáles son las opciones de salud o enfermedad que podemos tener, ¿no? Por eso los hábitos, entonces el hábito de alimentación, el hábito del sueño es muy importante. ¿Por qué? Porque el sueño nos permite hacer reparaciones oportunas, ¿ya? Y darle mantenimiento a aquello que está bien. Por eso una variable también importantísima es el sueño. Otra variable importantísima es el cuidado de las emociones, porque las emociones, como nos decía Sanando Juntos, ¿verdad? De Manta, como nos dice, el cuidado de las emociones, el mantenimiento de emociones positivas, el alejarnos de emociones dolorosas y dañinas, hace que nosotros podamos estar más sanos porque favorecemos la apertura de los genes saludables. ¿Mm? Natalia dice, uno de mis lemas, el mañana es hoy. Poner esa idea, motivar, entre otras frases célebres suyas. Exactamente, sí. Fíjate, Natalia y los demás que están por acá y que están por Instagram, ¿verdad? El asunto es el siguiente, que nosotros en ese vivir vamos avanzando, es decir, la vida es movimiento. La vida es movimiento permanente, por lo tanto, por eso es que siempre insisto en que la única verdad que hay sobre la Tierra es que mañana va a ser hoy y que es mejor estar preparado para ello, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi código genético va a seguir funcionando y él va a funcionar hasta que el programa inicial diga hasta aquí llegaste. Pero que se ha descubierto también que ese programa que está en los lugarcitos, en los extremos del ADN, que se llama telómeros, también pueden ser acortados o alargados según esos hábitos que nosotros tengamos. Entonces podemos tener hábitos saludables, es decir, construcciones. Podemos tener hábitos tóxicos. Son aquellos que entonces no permiten la apertura de los genes saludables. Y hábitos venenosos, que son aquellos que hacen que se abran esos genes, esa información que tenemos de vidas anteriores, ¿verdad? O sea, de generaciones anteriores, ¿verdad? De quienes nos precedieron, que dañaron o crearon genes que destruyen en vez de construir. O puede ser el gen de la diabetes, el gen de la artritis, los genes de la artritis, los genes de todo ese conjunto de cosas que llamamos enfermedades. Otro de los hábitos que nos lo está señalando acá Maigualida, ¿verdad? Es precisamente el hábito de las conversaciones. ¿Qué tipo y calidad de conversaciones tenemos? Porque cuando nosotros conversamos, hacemos un intercambio energético con esas personas y por lo tanto robamos o damos energía y recibimos o nos quitan energía. ¿Ya? En ese intercambio. Entonces es muy importante la calidad de las conversaciones. Fíjense que acá se casa aquello que también estuvo divorciado durante muchos años, que era que la mente era una cosa y el cuerpo era otra. ¿Ya? Hoy en día ya entendemos que es el mismo conglomerado, es el mismo sistema, solo que las propiedades varían según el sector.
Es como, por ejemplo, que nosotros digamos las propiedades de las llantas y hacer rodar el vehículo, ¿no? Facilitar el desplazamiento. Si fueran cuadradas, pues sería enormemente difícil la cosa, ¿no? Eh, y las propiedades del volante es dirigir hacia donde esas ruedas o esas llantas van a orientar la dirección en que se mueve el vehículo, ¿no? Entonces, igualito, nuestro cuerpo, que tiene muchas funciones, tiene funciones muy complejas, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos ya que los órganos tienen como su especialización, pero es la especialización para que funcione el sistema completo. Y al sistema completo lo llamamos persona, en el plano individual, ¿ya? Pero fíjense que nosotros hablamos de familia, hablamos de empresas, hablamos de nacionalidades, hablamos de grupos de amigos. Es decir, nosotros también a su vez formamos parte de otro tejido más complejo, en una escalera de complejidad creciente que es lo que hace que nosotros seamos lo que somos. En un constante feedback, en un constante realimentación de lo que va y de lo que viene. Y todo eso va al código genético como fabricante permanente de lo que estamos construyendo. Entonces fíjense que ya no tiene sentido separar una cosa de la otra, ya no tiene sentido atribuirnos porcentajes, ya no tiene sentido, sino que simplemente lo que está teniendo sentido es examinar muy bien ese código genético porque es un manual de instrucciones, ¿ya? Ese manual de instrucciones, revisarlo muy bien, era lo que se está dedicando el proyecto Genoma Humano para intentar entender cuáles esas palabras o esas letras básicas, cada gen, ¿verdad?, que se combinan y se permutan para construir oraciones de concepto y oraciones de desempeño, ¿no?, que es el vivir. Por eso es que también nosotros tendemos para simplificar todo este asunto complejísimo, decimos que la vida es una obra de teatro que cada uno de nosotros está escribiendo y que tiene muchísimos personajes que hay que combinar en una historia, ¿no?, que es una historia que vamos construyendo página a página. Y como me gusta decir muchas veces, lo interesante es las novelas que te sorprenden, o la obra de teatro que te sorprende, ¿verdad? Esa es la interesante. No la que cuando tú llegas y ves la primera escena ya tú dices, ya yo sé por dónde va, y termina la obra y tú dices, desde antes de entrar ya sabía de qué trataba, ¿no? Esa es la vida aburrida, esa es la vida, digamos, con poco sentido de vivir, ¿no? Con poco sentido de vivir. Es como vivir como una piedra, ¿no? Que una piedra, no sé cuántos miles de años una piedra pueda vivir, pero también depende de la acción del medio, ¿no? Por ejemplo, en todo caso, si rompemos la piedra, ¿no? Pero una piedra está diseñada para seguramente durar miles de años, cientos de miles de años, o no sé si millones de años, ¿no? Pero nosotros sí somos co-constructores de nuestro código genético a través de ese fenómeno de la epigenética que hace que se abra y se cierra. Incluso ya se habla de la inducción de micromutaciones, es decir, de alteraciones estructurales del sistema genético, del código genético, que hace que cambie la historia. Fíjense que recientemente acabo de leer una investigación muy seria acerca del coronavirus, del famoso SARS, que anda echándonos broma en este momento, donde dice, este código
no parece que es la evolución natural de cómo evolucionan los virus. Es un trabajo muy serio, ¿ya? Y que está en la línea de lo que han venido alertando grandes científicos. Incluso el ganador del premio Nobel por el descubrimiento del virus del SIDA lo dijo ya desde hace varios meses, ¿no? Dijo, este virus no viene de la naturaleza. Este virus ha sido manipulado en laboratorio y por lo tanto, bueno, al manipular el código genético, no sabemos cuál es el discurso que nos va a echar. ¿Mm? Que es parte de lo que tiene sorprendido a la comunidad médica. Una poliexpresión tan variada en la medida que ha seguido avanzando el COVID, ¿verdad? Una expresión tan variada que sorprende, no se comporta como un virus que viene de la naturaleza, sino de sospechosamente manipulación genética que ya se puede hacer. ¿Ya? Es decir, si mi código es este, ¿verdad? Que naturalmente yo recibí, bueno, con ciertas intervenciones de laboratorio yo puedo hacer esto, ¿ya? O puedo hacer esto. Entonces, ¿qué significa? Reorienté la fábrica. Ahora, ¿hacia dónde la reorienté? Eso todavía está en pañales. En pañales hacia dónde podemos reorientar. Ya sabemos cómo reorientar, pero todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias cuando yo cambio las palabras del diccionario. Entonces, por ejemplo, es como que palabras que han cambiado su significado a lo largo del tiempo. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, filosofía. ¿Mm? Amor por la sabiduría y el arte de pensar. Entonces todos somos filósofos. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Con el tiempo ha cambiado su acepción. ¿Mm? Y se ha convertido en toda una disciplina complejísima, probablemente la más compleja, porque trata acerca de esas grandes preguntas tan difíciles de responder como es quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos acá, si hay detrás un programa inteligente o no. Todo eso, ¿verdad? Que hace posible que nosotros podamos hablar. O sea, un montón de preguntas de altísima complejidad, ¿m? Cuya respuesta es de altísima complejidad. Entonces, en eso se ha convertido el filósofo y por eso es que no decimos que todos somos filósofos. ¿Ya? Entonces, cambió la sección. Eso es lo que ocurre cuando hacemos la manipulación genética. Si yo este código de instrucciones lo tenía de esta manera y de repente hago esto, ya cambié la fábrica. Es como que una fábrica de llantas, yo empiezo a introducir elementos en la cadena de producción que es fabricar volantes. Cambió la naturaleza de la fábrica. Eso está ocurriendo con este virus. Eso está ocurriendo con este virus. Por lo menos la sospecha es altísima. Si lo están haciendo adrede, si es con el propósito, como dice la teoría conspirativa, lo que llamamos la teoría conspirativa, yo no sé. Si es que estaban trabajando en el laboratorio, recuerdan ustedes que el virus es una cosa tan chiquitica que bueno, se escapa por cualquier lado. Por eso fíjense todas las medidas de protección que deben tomar los médicos y el personal de salud cuando reciben a los pacientes, que van desde un traje especial, una asepsia inmensa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es porque el virus es tan chiquitico que se puede colar por cualquier lado. Y de hecho se cuela. Entonces, esta cosita tan pequeñita, imagínense, si yo la tengo en un laboratorio, lo tengo en una nevera, en un tubo de ensayo y tal y qué sé yo, y el más mínimo descuido se escapa.
Sale allí. Alguien que el tapabocas se lo medio quitó, pan, y el virus vino porque agitaste la cosa y ¡pum! Se quedó aquí en el bigote. Tú saliste y tal, y se reproduce. La otra cosa, un virus se reproduce millones de veces en medio minuto, ¿no? O sea, en 10 segundos tú tienes toda una colonia gigantesca. Ya, entonces ahí se reproduce, y vengo yo, y entonces me paso la lengua, ya entró en mi cuerpo. Y ya yo lo puedo contagiar a otra persona. Entonces, es probable. Las dos hipótesis tienen su pro y su contra. Yo no me inclino porque digo, sí, las dos hipótesis pueden ser válidas, ¿no? Lo cierto, que ya pasa de hipótesis a sospecha franca de realidad, es que sí, que es un virus natural modificado. A lo mejor con fines de investigación, a lo mejor con fines de guerra biológica. No sabemos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la vacuna. ¿Ya? La vacuna, hay vacunas que se están proponiendo, no todas, pero hay vacunas que se están proponiendo que sea alterar el ADN, ¿verdad? Para crear un código que permita la destrucción del virus. Pero cuando yo altero eso, ¿qué otras consecuencias puedo tener? No lo sabemos. Por eso es que cuando se hace una vacuna, se hacen pruebas con animales, se esperan años, se observa el curso del acontecimiento, cómo afecta a esos animalitos, después cómo teóricamente pudiese llegar a afectar, que es la parte menos desarrollada, y después también hacemos pruebas entonces en voluntarios, es decir, hay todo un protocolo que también por desespero muchos médicos e investigadores han pedido, vamos a acelerar esos procesos, vamos a saltarnos pasos, pero la pregunta es, ¿y sabemos qué paso nos estamos saltando? Entonces, fíjense que la cosa no es sencilla. Una conclusión, porque hay que hablar claro. La conclusión mayor es, la cosa no es sencilla. No es que este tiene la verdad y el otro está equivocado. No. Es mucho más complejo que eso. Lo que sí está claro, indudablemente, es que nuestro código genético interactúa permanentemente con el ambiente. Y en el ambiente tenemos ambiente material, ambiente social, ambiente espiritual. Por lo tanto, ese proceso de interacción va a marcar la pauta de cuánto, cuándo, dónde un gen expresa su instrucción y en la medida que se combina con otros genes, así como las letras para formar una palabra, surgen las instrucciones que van a hacer que nosotros hagamos cualquier cosa que hacemos. Es decir, no podemos hacer nada que no esté en nuestro código genético, porque ese es el punto de partida, es la instrucción básica de lo que va a ocurrir. Ya sea en el mundo físico, ya sea en el mundo mental, ya sea en el mundo social o ya sea en el mundo espiritual. Está allí puesta esa información, esas instrucciones, perdón. Esas instrucciones que se van a convertir en acción en la medida que la gente obedezca. Igualito como estamos organizados socialmente. Las cosas también las podemos hacer más sencillas, ¿no? Igualito. El presidente da una instrucción y el ministro la toma o no la toma, la modifica un poquito, la baja al director de despacho, el director de despacho la cambia otro poquito y termina cuando llega la gente, llega algo totalmente distinto de lo que el presidente dijo. Entonces, eso es lo que pasa con nuestro código genético. Afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente? Porque entonces
lo que nos decía Sanando Juntos, allí es donde se convierte en realidad. Es decir, lo voy a buscar por aquí. Él nos dijo, se puede eludir la predisposición genética con hábitos saludables que rompan patrones dañinos. No es que eludimos, lo dormimos. Evitamos que aparezca en el discurso. Esa palabra, esa letra, le cerramos la puerta de entrada a la acción con todas esas hábitos mentales, hábitos físicos, hábitos sociales y hábitos espirituales. Esa es la gran clave de cómo podemos integrar, hacer converger conocimientos de distintas disciplinas que nos permiten que haya una enorme esperanza para el siglo XXI. Si trabajamos de esta manera, nosotros para simplificar en el grupo decimos, si usted vive neurocodificadamente, es decir, el código mental que interactúa con el código genético para planificar su vida, para establecer propósitos, para tener un estilo de vida, para crear hábitos, a usted le va a ir bien. A usted le va a ir bien porque ya tenemos bastante información para que nos vaya bien. ¿Sí? Y por eso somos optimistas. Frente a, bueno, sí, todo lo que se está haciendo también en el plano de la destrucción. Pero en el plano de la construcción somos bastante optimistas porque ya tenemos el cómo, que era parte de las piezas que nos faltaban. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Ok, gracias a todos los que aquí están poniendo por Instagram. El agradecimiento que es la mejor recompensa que nosotros en nuestro equipo Neurocode podemos tener. Que la gente nos diga con sinceridad y con satisfacción, gracias porque has contribuido a que mi vida vaya de mejor en mejor. Así que bueno, mis queridos amigos, ya saben, esto queda acá. Pronto viene por allí nuestro primer encuentro del Colegio Neurocódex. Y un abrazo y seguimos.